Hola, bendiciones para todas. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de los 4 reyes de Judá, de los que podemos aprender mucho. Vean el video pasado que son 2, uno es continuación del otro. Y este video se refirió a Usías y vimos que el Señor lo bendijo grandemente, hizo grandes proezas, prosperó grandemente su reinado, pero al final, la soberbia en su cabeza, en su corazón, lo hizo pecar contra Dios y él terminó leproso el resto de sus días. Bueno, le sucedió en el trono el rey que vamos a estudiar ahora y es el rey Jotam o Jotam. Jotam fue el hijo de Usías y él llegó al reinado a los 26 años, 25 años y reinó 16 años. Pero quiero decirles algo importante que pasa en este periodo. Durante el periodo de Usías, el profeta Isaías tal vez era un jovencito, un niño que admiraba al rey y todo eso, pero todavía no había tenido llamado ese profeta. Es precisamente el año en que murió el rey Usías, en que Isaías tiene una visión y ve a Dios y ve a ángeles y querubines, y cuando él está viendo eso y los ángeles están cantando santo, santo, santo y lo ve a Dios en su trono, él se da cuenta de lo impotente que es lo que está pasando y se da cuenta de que él está viviendo en medio de una nación corrupta. El pueblo judío estaba corrupto en ese tiempo y entonces él dice: soy hombre perdido porque vivo en una sociedad corrupta y mis labios son inmundos. ¿Cuántos nos vivimos así, verdad? Nuestros labios están inmundos y vivimos en una sociedad corrupta. Y sin embargo, el Señor purifica sus labios y luego dice: Señor, ¿a quién mandaré? ¿A quién enviaré? Y él dice: envíame a mí. ¿Cómo no iba a contestar él el llamado de Dios si lo estaba viendo en toda su gloria? Además, Dios lo había purificado en ese momento. Y entonces es en ese llamado, durante ese llamado de Isaías, que entra Jotam a reinar. Entonces, en pocas palabras, Jotam hizo grandes proezas, grandes construcciones y todo eso, y que tal vez para nosotros no tienen mucho sentido, pero eran importantes para la seguridad del pueblo en aquel entonces. Una de las cosas que hizo fue que construyó la puerta del templo, y eso daba mucho ánimo al pueblo porque era como un avivamiento que venía. Pero quiero que nos enfoquemos en lo que dice Segunda de Crónicas 27, y en esos versículos vamos a ver cómo era Jotam. Fíjese, vamos a ver el versículo 2. Dice: Jotam hizo lo que le agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Usías. Se fijan que no dice en todo siguió el ejemplo de Usías, dice siguió el buen ejemplo de su padre Usías. Qué importante es dar buen ejemplo a nuestros hijos, ¿verdad? Y dice, pero no iba al templo del Señor. Y dije yo, ¿qué quiere decir esto de que no iba al templo del Señor? ¿Qué significancia? ¿Por qué está allí que no iba al templo del Señor? ¿Qué querrá decir? Y me fui a ver qué decían los eruditos, los que han estudiado más la Biblia. Y se dice, hay muchos comentarios, ¿verdad? Como que él tal vez no iba porque le recordaba, dice que el templo era un faro que le recordaba la piedra con que la vida de su padre había terminado. No sé, pero también dice, y uno de estos que dice estas cosas es Spurgeon, el gran predicador del siglo pasado. Él dice que él conocía sus limitaciones. Él sabía que su función era de rey, no de sacerdote como lo quiso hacer su padre. Entonces, enfocándonos en el versículo 8, en el 6, fíjese lo que dice. Jotam llegó a ser poderoso, pero ¿saben por qué? Dice, porque se propuso obedecer al Señor su Dios. Él vio lo que pasó con su padre por desobedecer lo que Dios había dicho, y él propuso en su corazón que él iba a obedecer a Dios. Entonces, siguió el buen ejemplo de su padre en muchas cosas, pero aprendió del mal ejemplo de su padre también. Así que quiera Dios que nosotros aprendamos de Jotam a proponer en nuestro corazón ser obedientes al Señor, porque el Señor ama y honra al que le obedece. Así que vamos a continuar con estos estudios en la próxima lección. No se lo pierdan. Dios me las bendiga.